Buenas, ¿cómo les va? Tanto tiempo, hace casi 3 meses que no subo nada. Eh, Pasaron un montón de cosas, así que eh, simplemente tuve un impasse largo. Pero bueno, nada, acá estamos de vuelta y vamos a volver a la vida tratando de subir algunos videos de vez en cuando y que podamos seguir, no sé, practicando, aprendiendo, viendo un poco de todo en relación a la programación. En los últimos videos, creo, o por lo menos lo último que habíamos visto o habíamos estado jugando un poco, era con los joysticks, con Arduino, con otros lenguajes de programación y demás. En este caso, quería traerles otro lenguaje con el cual nosotros podemos trabajar con Arduino y que podemos hacer cosas con Arduino. Y en este caso es JavaScript. ¿Sí? O sea, quería mostrarles un poco sobre cómo podemos unir los dos elementos, tanto una placa Arduino con algunos componentes y programarlo con JavaScript. ¿Sí? No tengo la cámara, lamentablemente, que muestra el Arduino, así que por acá creo que lo tengo, a ver, ahí se ve. Sí, está por ahí conectado. Pero bueno, tengo el clásico joystick conectado a la placa, que lo habíamos visto en alguna otra oportunidad, es cómo conectarlo y cómo trabajarlo. No hay ningún cambio. Y la placa funcionando y conectada directamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer hoy? O lo vamos a tratar de hacer en este video. Por un lado, como les decía, usar JavaScript para poder conectarnos con el Arduino y tratar de leer la información que esté pasando, que nosotros estemos manipulando dentro de la placa con el joystick. Para hacer eso, dando un poco una vuelta por internet, lo que encontré fue una librería, un framework que se llama Johnny Five, que es como el robot este de una película bastante vieja. Para los que tengan edad probablemente lo conozcan, un robot bastante simpático. Y bueno, tiene el mismo nombre y lo bautizaron de esa forma. ¿Cómo lo vamos a usar? En este caso, nosotros vamos a correr esto usando Node.js, que va a ser nuestro motor, por llamarlo de alguna forma, de ejecución de eh, nuestro framework. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para poder instanciarlo, instalarlo y tenerlo nosotros disponible? Lo primero que vamos a tener que hacer es crear un archivo que se llama package.json y vamos a agregar los elementos o componentes que nosotros queremos incorporar dentro de nuestro programa, nuestra librería. ¿Sí? Para los que digo esto, para los que nunca lo han usado. Entonces, la dependencia que nosotros vamos a tener es esta que se llama Johnny Five. Y en este caso particular yo seleccioné esta versión, pero está siendo constantemente actualizada, así que podríamos probar de utilizar alguna otra. Si ustedes entran a la página y lo ven, podrían usar alguna otra. En este caso voy a usar esta, simplemente por una cuestión de facilidad y que ya lo tenemos escrito. ¿Cómo hacemos para poder instalar eso? Bueno, dentro de la consola en la cual nosotros vamos a estar trabajando y creando nuestra aplicación, vamos a escribir npm install. Fíjense que estamos dentro de donde tenemos nuestro package.json, entonces npm install, o podríamos poner simplemente y esto lo que va a hacer es tratar de instalar en base a todas las dependencias que tengamos acá dentro las librerías que encuentre, ¿sí? Así que voy a esperar que se instale y que esto puede llegar a tomar un tiempo y volvemos cuando termine, ¿sí? Ahí vengo. Bien, acá estamos de vuelta. Como ven, ya instaló todo. Hay un montón de información, un montón de archivos que se descargaron. Y también, si vemos en esta zona, vamos a ver esta parte de modules, la cual también o nos representa todos los elementos y componentes y frameworks y demás que se han instalado dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos instalado esto, vamos al código. ¿Cómo vamos a trabajar? Recuerden que lo que decimos es, esto es JavaScript. Entonces, una de las cosas, o lo primero que necesitamos hacer es, yo voy a usar para que vean cómo lo voy escribiendo, en vez de usar var para declarar variables y demás, vamos a tratar de usar un modelo más estilo, vamos a llamarlo JavaScript 6, es ECMAScript, la última versión, por lo menos en la cual se está grabando este video. Así que voy a tratar de usar esa nomenclatura, la cual Node.js la va a interpretar sin ningún tipo de problemas.
pero después tendremos que ver si quisiéramos ejecutarlo en otros ambientes qué modificaciones podemos llegar a hacer o cómo hacemos para que funcione, ¿sí? Así que esto, por más que se vea raro para los que no tengan conocimiento o experiencia sobre este formato o sobre esta versión, no deja de ser JavaScript, así que simplemente véanlo de esa forma, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como les decía, es pedir o agregar una referencia a la librería que vamos a utilizar, que en este caso es Johnny5. ¿Sí? El segundo elemento con el cual nosotros vamos a trabajar es la tarjeta, o vamos a hacer referencia, o vamos a crear una variable a la tarjeta, o sea, al Arduino con el cual nosotros vamos a estar trabajando y que va a estar conectado a nuestra máquina. En este caso, para poder obtener una referencia, le vamos a pedir que al framework de Johnny5 nos cree justamente una referencia. Si lo dejamos de esta forma, va a tratar de ver en qué puerto lo tenemos conectado y en base a eso va a tratar de conectarse e identificarse con el Arduino. Pero si vemos, tenemos un par de opciones en las cuales nosotros podríamos, por ejemplo, especificarle el puerto particular en el cual nosotros estemos conectados con la placa y demás, por si tuviésemos algún problema en el cual no podemos simplemente conectarnos y ver qué es lo que está pasando. Luego, para aquellos que por ahí hayan trabajado con jQuery del lado del cliente, o sea, en los navegadores, probablemente esto les vaya a resultar bastante familiar. Y es que nosotros, para poder identificar o decirle que queremos trabajar con esta placa en particular, o por lo menos esperar hasta que esté lista, vamos a crear un evento de tipo on cuando esté listo, y cuando lo esté se va a ejecutar esta función que tenemos acá. Entonces todo nuestro código, o la mayoría de nuestro código para la placa, va a transcurrir dentro de este bloque o dentro de esta función, la cual se va a disparar en el momento en que el framework Johnny5 considere que la placa está disponible y que puede conectarse y puede manipularla y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, asumiendo que ya la tenemos conectado, lo que vamos a necesitar es también utilizar otro objeto dentro de Johnny5 para poder manipular el joystick. En este caso, el joystick, o el objeto, el joystick que nosotros tenemos en particular, posee un componente que también se llama joystick dentro de Johnny5, el cual nosotros podemos utilizar para poder capturar la información que provenga de ese joystick, ¿sí? Entonces vamos a crear una variable más que, pidiéndole al framework, nos cree un joystick, ¿sí? Y este joystick lo que va a tener es como constructor, o sea, dentro del constructor, un objeto, el cual le vamos a definir en qué pines, o sea, dentro del Arduino, en qué conectores nosotros tenemos específicamente lo tenemos conectado, ¿sí? Si se acuerdan, en los otros videos habíamos visto que dentro de este control, o este joystick en particular, teníamos, además de los cables de tierra y poder y electricidad, teníamos el de eje X y el de eje Y. Entonces lo que le vamos a definir aquí es esos dos pines, o sea, donde está conectado tanto el eje X como el eje Y. Entonces yo lo he conectado, déjenme ver, en el 0, sí, en el 0 y en el 1 respectivamente, donde 0, o sea, el analógico 0 es equivalente a X, y en este caso el segundo parámetro, el analógico 1, es equivalente a Y. Entonces de esta forma va a poder leer la información que venga desde esos puertos o desde esos pines en particular. Por último, lo que hacemos es, así como hicimos en la tarjeta, hicimos un on, ¿sí? O sea, on ready cuando esté listo, podemos hacer exactamente lo mismo en el caso de el evento que estemos modificando. Si bien, fíjense que tenemos varias opciones, como por ejemplo cada vez que se mueven los ejes o cada vez que cambia algún valor. Para este caso yo voy a usar simplemente uno de estos eventos, que es el change, para cuando cambien los valores. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada vez que se mueva la palanquita, el joystick, esto va a representar un cambio de valor, o sea, una modificación dentro del joystick. Por lo tanto, esta función se debería disparar.
Y para poder ver qué es lo que pasa, vamos a simplemente loguear, por ejemplo, el objeto, se lo vamos a poner en la consola, el objeto this, y este objeto this lo que trae dentro de otras propiedades, por ejemplo, los ejes X e Y del componente. Entonces simplemente vamos a estar mostrando en la pantalla cuál es el valor de X, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Para poder correrlo voy a decirle a Node que corra este control de joystick y vamos a ver si funciona. Se está conectando al puerto, al COM 4. Y bueno, como habíamos visto también en otros casos, los valores muchas veces no son constantes. Entonces vemos cómo cambia, pero si yo juego un poco con el joystick, vamos a ver que por lo menos en el eje X, que es en el cual estamos trabajando, tenemos unos cambios relativos en base al medio que yo voy moviéndome, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos tranquilamente manejar eh, el Arduino, podemos hacer una especie de interfaz de conexión con usando JavaScript, usando Node.js y manipular el Arduino de forma directa a través o utilizando este framework, ¿sí? Espero que, bueno, les guste, espero que sigan viendo y sigan sumándose a los videos. Prometo traer nuevamente más seguido diferentes videos. Así que nada, nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.